El nuevo saludo, o si quieren ser más, el caso es saludarse sin tocarse, tanto besucón y tanto abrazo. Pero eso es un mito, porque a final de cuentas, miren, voy a decir tres cosas inmediatamente. Número 1, Samuel García, senador de Nuevo León, del partido Movimiento Ciudadano, eres un imbécil, eres un terrorista y deberías de estar en la cárcel por ser un difusor del miedo y promover la ignorancia. Y como yo no le doy pie a los estúpidos, tu opinión me la paso por el arco del triunfo. Pero sí te quiero decir, Samuel García, que eres un imbécil, tarado, terrorista y más cosas. Segundo punto, quiero que quede muy claro, lo que va a pasar con el bicho este es que en abril en México la situación ya va a ser local. ¿Qué significa local? Que ya no van a ser contagios de gente que viajó, sino que ya van a ser contagios de gente local, es decir, comunitarios. Por eso se llama comunitario. Y eso va a hacer que los casos aumenten. Número 3, el reporte más reciente de la Secretaría de Salud, cifras oficiales, marcan que hay 289 defunciones por influenza. Es más probable que te mueras por influenza que por coronavirus. Lo que voy a decir ahora es lo que dice el vocero de salud. Si le crees, pues está bien. Si no le crees, pues estás mal. Porque yo de la desinformación y de los imbéciles ya estoy hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Con funcionarios y médicos del ISSSTE, me decían que ellos están ordenados a registrar todo como influenza. Aún y que les lleguen con síntomas claros de coronavirus, la orden es: tú registra todo como influenza. Por eso no es raro que aparezcan solamente 5, 7, 11 casos. Están maquillando los datos, porque aunque Salud diga que son 11 casos, todos tenemos ya por WhatsApp de 5, 6 o 10 de nuestras ciudades que están siendo confirmados en hospitales privados que ya están contagiados. Hoy en Nuevo León ya conocemos más de 7 casos y Salud tan solo ha dicho un caso. Por eso yo confío en que pronto sí exagere. Es momento que el gobierno exagere y ponga medidas de protección en todo México. Lo que vamos a ver es a mí mismo, es decir, a Leonardo Schwebel, en abril del 2009. Bueno, pues también en abril del 2009 andaba tirándole a todo el mundo. Como pueden ver en este video, hace más de 10 años más chavito, pues hablo acerca de la situación de la influenza, particularmente del AHN y ese rollo. Bueno, ahí pues señalo que hay un exceso en cerrar prácticamente el país. Yo lo llamé un toque de queda epidemiológico. En aquella ocasión, quiero señalarlo también, el presidente era Felipe Calderón y él era el vocero, él era el doctor Simi, como también lo llamé en aquel momento,
y era el único que daba información relacionado con la influenza AH. Acuérdense que acababa de venir Obama y no sé qué rollo, etcétera, abril del 2009. Y ahí lo que yo estoy señalando es que se exageró, no la influenza, sino las medidas relacionadas con la influenza. 10 años después, el vocero de la Secretaría de Salud, que es un doctor, López-Gatell, confirmó lo que dije 10 años atrás, que había sido exagerado. A final de cuentas, la influenza, y quiero que veas esta tablita es de marzo del 2020, ahí puedes ver la fecha, ahí puedes ver el número de casos que van, estos son datos de la Secretaría de Salud, y ahí dice el número de defunciones, 289. Estoy hablando de marzo del 2020, no lo que presenté en abril del 2009. Puedes notar que es más probable que te dé influenza, que no se ha quitado, a que te dé coronavirus. Ahora, esta es la enfermedad o el virus que vamos a decirle que es el virus de los políticos. ¿Por qué? Porque son expertos en lavarse las manos. Lavarse las manos, lo he dicho, llevo 10 años diciéndolo. Lavarse las manos es el antídoto ideal para todo lo que tenga que ver con el coronavirus, con la influenza y con cualquier gripa o resfriado común o cualquier situación así. Número 2. El calor no tiene nada que ver con el coronavirus, pero el calor ha hecho, porque hemos tenido un invierno muy cálido en México, ha hecho que los casos se contengan, es decir, que haya menos casos comunitarios. Número 3, los casos comunitarios en México van a empezar seguramente en el mes de abril. Vamos a tener un abril del 2020 con un disparo de los casos. ¿Qué significa disparo de los casos? Que va a haber cientos de casos. Abril del 2020. Esta tablita explica la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Estamos en la fase 1, es decir, que hay personas contagiadas que hicieron algún viaje y de alguna manera se contagiaron. Algunas de estas personas han contagiado a otras dentro de su comunidad, que en realidad es su casa. Ese asunto puede hacer que crezca para el mes de abril. En el mes de abril va a ser la fase 2, donde pasamos de algunos casos a cientos de casos. Y ya la fase 3, que es la que hasta el momento solamente la ha vivido China y posiblemente Italia, esté en la fase 3, esté por entrar a la fase 3, entonces estaremos ya en una situación extrema. Pero no quiero llegar a esa situación extrema sin antes estar en esto. Hoy, marzo del 2020, suspender clases, suspender eventos, no sirve para nada. Sin embargo, los mensajes son calma y nos amanecemos, e inmediatamente después llega el secretario de Turismo y pospone el tianguis turístico. O sea, en el mismo gobierno se tienen que poner de acuerdo. Ahora, las pruebas que está haciendo México son tardadas, porque la situación es
de tardanza en general. Nuestro sistema de salud es tardado, no es como en otros países. En otros países, en 2-3 horas, ya te dicen si tienes o no tienes. Pasó con Tom Hanks, pasó con un señor que trabaja en Brasil, en el gabinete, pasó con la esposa del primer ministro de Canadá, que fue rápidamente. Aquí no somos tan rápidos, o somos más precavidos, o somos tontos, como lo quieras ver. Vuelvo a repetir lo que he dicho desde hace 10 años con la influenza. Si tú estás esperando que sea el gobierno el que te salve la vida, estás frito. Ya te cargó el payaso o ya te fregaste. Tienes que tomar medidas preventivas tú y tu familia. Medida preventiva 1, lavarse las manos. Medida preventiva 2, tomar agua. Medida preventiva 3, que me corresponde, fumar menos o no fumar. Medida preventiva 4, comer lo mejor que puedas. Medida preventiva 5, hacer ejercicio. En abril, en el mes de abril del 2020, vamos a tener una prevalencia de este asunto del coronavirus como está sucediendo en cualquier otro país, en Italia, en España, en Francia, en Estados Unidos, etc. Aquí en México y en otros países de Latinoamérica, posiblemente, y marco posiblemente, el coronavirus entró un mes tarde por el calor, precisamente. Pero el calor no le hace ni el viento a Juárez a este maldito bicho. Lo demás es especulación. Yo agradezco que esté un médico hablando de este tema y no el presidente, porque el presidente no es médico, no es todólogo. Ahora, si no le crees al médico de la Secretaría de Salud, bueno, pues ese ya es otro tema. Cuídate tú, porque el gobierno no te va a cuidar. Cuídate tú, porque el gobierno no te va a decir lo que tienes que hacer. Cuídate tú, porque a final de cuentas es tu vida. Es todo lo que va a pasar. Nuestro sistema de salud es arcaico. Nuestro sistema de salud es malo. Nuestro sistema de salud no está rebasado. Si tienes la posibilidad de cuidarte a ti mismo, es lo mejor. Personas mayores de 60 años, como yo comprenderé, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, van a tener más posibilidades de tener peligro con el coronavirus en abril. En abril la situación, pues hay que ver cómo está el asunto. Ni los cubrebocas, ni los geles, ni nada sirve en este momento. Lo que sirve es lavarse las manos. Eso es lo único. Y si puedes evitar saludos, besucones, bueno, pues eso ya a ti te corresponde. Yo digo que la desinformación a mí me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta nomás, para que me entiendas.